Habían pasado décadas desde que su historia de amor iluminó las pantallas de la época de oro del cine mexicano. Y casi el mismo tiempo desde que terminó en un corazón roto. Pero quedaba un misterio que ardía aún. ¿Por qué se rompió realmente el gran romance de Gloria Marín y Jorge Negrete? ¿Fue el rumor de otro hombre? ¿El peso de la fama? ¿O algo mucho más personal? Y luego, como si fuera para clavar más hondo el puñal, Negrete se casó con María Félix, la rival más famosa de Gloria. ¿Accidente? ¿O venganza calculada? Durante años, Gloria dejó que el público especulara, pero en el ocaso de su vida, finalmente habló, y su confesión volteó la leyenda de cabeza. La estrella que definió una era, Gloria Marín, nacida Gloria Ramos Luna en 1919 en Ciudad de México, sigue siendo uno de los rostros inolvidables de la época de oro del cine nacional. Su vida estuvo marcada por un talento precoz, una atención pública intensa y una belleza que maduró en una presencia imponente en la pantalla. Prácticamente nació sobre un escenario. Su madre, María Ramos Luna, era bailarina y figura del teatro, y a los 6 años, Gloria ya actuaba a su lado. El sustento familiar giraba en torno a los teatros ambulantes y carpas que llevaban entretenimiento en vivo a los barrios populares de la capital. En el famoso Salón Rojo, ganó el apodo de la precoz Glorina, la niña que podía cautivar al público con la misma facilidad que los artistas veteranos. Esos primeros años afilaron su instinto y su aplomo. Actuó en otros escenarios reconocidos como el Mayab y la carpa Santa María la Ribera, donde trabajó junto al actor y comediante Joaquín Pardavé. Fue Pardavé quien le abrió la puerta del cine, ofreciéndole un papel que inicialmente tuvo que rechazar por su peso. Tras bajar más de 9 kilos, debutó en Los Millones de Chaflán y a partir de ahí, su ascenso fue vertiginoso. A mediados de su adolescencia, Gloria ya había vivido experiencias adultas que sorprenderían a muchos de su generación. A los 15 años, se casó con Arturo Vargas, un agente de tránsito, un matrimonio breve que se convirtió en parte de su mito personal. Profesionalmente, se ganó rápido la reputación de actriz capaz de codearse con los grandes del cine mexicano: Mario Moreno, Cantinflas, Sara García, Fernando Soler y, por supuesto, Jorge Negrete. Su trabajo en Ay Jalisco, no te rajes no solo la consagró como primera actriz, sino que marcó el inicio de su apasionada relación de 11 años con Negrete. Aunque filmó más de 50 películas, Gloria no se limitó al cine. Dio el salto a la televisión con igual soltura, convirtiéndose en un rostro habitual en los hogares mexicanos. Protagonizó telenovelas como La Hiena y Hermanos Coraje, y asumió una amplia gama de papeles en teleteatros y montajes teatrales. Incluso llevó su arte al extranjero, actuando en obras como Tan cerca del cielo y La jaula de cristal en Estados Unidos. Su versatilidad y resistencia eran notables. De las glamorosas heroínas rancheras de su juventud a las matriarcas dignas de sus últimos años, Gloria evolucionó sin perder su brillo estelar. En los años 70, obtuvo 2 premios Diosa de Plata por Mecánica Nacional y Presagio, prueba de que su talento, y no solo su belleza, había sostenido su carrera por décadas. Su último papel notable, como la estricta pero compasiva Madre Superiora en la telenovela Mundo de Juguete, la presentó a una nueva generación y se convirtió en una de sus actuaciones más queridas. Fuera de cámara, su vida privada fue tan seguida como su trayectoria. Se casó brevemente con el actor Abel Salazar, y su nombre se vinculó a periodistas, actores y otras figuras públicas. Pero ningún romance eclipsó la memoria colectiva de sus años con Negrete. A principios de los años 80, décadas de fumar mermaron su salud. Sufría problemas respiratorios, pero siguió trabajando y apareciendo en público. El 13 de abril de 1983, pocos días antes de cumplir 64 años, Gloria Marín falleció en el Hospital Español de la Ciudad de México.
Los reportes oficiales citaron paro cardiorrespiratorio irreversible, edema pulmonar agudo no cardiogénico y sepsis como causas. Su cuerpo fue cremado en el Panteón de las Lomas, en Naucalpan, Estado de México. El paradero de sus cenizas sigue siendo desconocido, un último misterio en una vida siempre bajo la mirada pública. Incluso en la muerte, mantuvo su halo de enigma. En sus últimos días, Gloria habló abiertamente por primera vez, revelando una verdad oculta sobre su vida con Jorge Negrete, cuando el odio se volvió calor. No lo soportaba. Esa fue la tajante reacción de Gloria Marín tras conocer por primera vez a Jorge Negrete. Un inicio irónico para uno de los romances más apasionados, turbulentos y seguidos por el público en la historia del cine mexicano. Su primer encuentro no fue en una fiesta a la luz de las velas ni en una cena privada, sino en una junta de producción. Ambos habían sido elegidos para Ay, Jalisco, no te rajes, bajo la dirección de Joselito Rodríguez. El elenco debía reunirse a las 8 de la mañana para la primera lectura del guión. Gloria llegó temprano. Jorge apareció más de 2 horas tarde. Ofendida, tomó su bolso y le dijo a Rodríguez que no pensaba esperar a ese hombre arrogante. Al día siguiente, Rodríguez reprogramó la reunión para las 4 de la tarde, para que Negrete pudiera dormir hasta tarde. Esta vez, Jorge llegó antes que ella, con un ramo de rosas en la mano y una disculpa lista. El hielo se rompió, y algo entre respeto y curiosidad comenzó a formarse. Ese algo se encendería rápidamente en un romance que cautivó y escandalizó a México. Gloria Marín ya era una de las jóvenes actrices más prometedoras de la época de oro, con una naturalidad en pantalla que la hacía favorita de los directores. Jorge Negrete, con su voz de barítono y su porte impecable, tenía todo para convertirse en galán de matiné. Juntos, su química era innegable. Pero había un problema. Jorge estaba casado con la bailarina y actriz Elisa Christie, y Elisa estaba embarazada. Su atracción, visible incluso para el equipo de rodaje, se convirtió en tema de murmullo en los círculos de la industria. Para cuando ¡Ay, Jalisco, no te rajes! Llegó a las salas en 1941. Los rumores ya habían llegado a la prensa. Elisa eligió la dignidad por encima del escándalo. En 1942, se divorció de Negrete, dejándolo libre para seguir su relación con Marín. Casi de inmediato, Jorge y Gloria se convirtieron en la pareja romántica más rentable del cine mexicano. Llegaron a protagonizar juntos 11 películas, vendiendo una imagen de ternura y devoción que el público creía tan real fuera de cámara como en ella. Construyeron una vida, pero no un matrimonio. Aunque vivieron juntos más de una década, Jorge Negrete y Gloria Marín nunca se casaron legalmente, un hecho que desconcertó a sus seguidores y alimentó interminables especulaciones en la prensa. En entrevistas, se referían con naturalidad el uno al otro como mi esposa y mi esposo, y los medios, ansiosos por conservar la imagen de cuento de hadas, solían seguirles el juego. Pero en realidad, su unión existía completamente fuera de la ley, sostenida únicamente por el afecto mutuo, la costumbre y una identidad pública compartida. Las razones detrás de su decisión o indecisión de casarse pasaron a formar parte del folclore del espectáculo mexicano. Una de las explicaciones más persistentes apuntaba a la famosa mamitis de Jorge, término usado para describir su profunda, casi filial, dependencia de su madre, doña Emilia. Se decía que ella era ferozmente protectora de la reputación de su hijo y abiertamente escéptica respecto a Gloria, a quien consideraba demasiado independiente, demasiado glamorosa y una distracción para la carrera de Jorge. Según se contaba, doña Emilia nunca dio su bendición, y algunos aseguraban que sin ella, Jorge simplemente no podía dar el paso hacia el altar. Otros ofrecían una versión distinta, sugiriendo que fue Gloria,
y no Jorge, quien evitó formalizar la relación. De carácter independiente y celosa protectora de su carrera, tal vez prefería mantener sus asuntos financieros y legales completamente bajo su control. Amigos insinuaban que, habiendo visto a muchas colegas perder autonomía en el matrimonio, Gloria no estaba dispuesta a arriesgar su libertad, ni siquiera por amor. Fuera cual fuera la verdad, su vida doméstica reflejaba la de un matrimonio tradicional en casi todos los aspectos. Compartían una amplia casa en Ciudad de México, donde el gusto de Gloria por la elegancia se mezclaba con la afición de Jorge por el orden y la sobriedad. Juntos adoptaron a una hija, Gloria Virginia, a quien criaron bajo el resplandor de dos de los nombres más famosos del espectáculo mexicano. Las fotos familiares de la época muestran escenas entrañables, fiestas de cumpleaños, reuniones navideñas, comidas dominicales, que reforzaban su imagen de pareja devota. Pero detrás de esa fachada cuidadosamente mantenida había una relación bajo tensión constante. Ambos estaban en la cima de sus carreras, lo que implicaba largas separaciones por rodajes, giras internacionales y presentaciones personales. Los compromisos de Jorge como galán, y más tarde, como presidente de la Asociación Nacional de Actores, lo mantenían de viaje durante semanas enteras. El trabajo de Gloria en teatro y televisión podía llevarla a recorrer el país o incluso al extranjero, dejando largos periodos en los que no se veían. Cómo los celos y la traición acabaron con su amor. El cariño de Jorge Negrete por Gloria Marín a menudo venía envuelto en una vigilancia que rozaba el control absoluto. Como una de las mayores estrellas de México, tenía la influencia suficiente para asegurarse de que ella fuera su pareja en pantalla siempre que fuera posible. En público, decía que era porque tenían una química insuperable frente a las cámaras. En privado, admitía a sus amigos que era una forma de mantenerla alejada de otros hombres. La ironía era que Gloria no necesitaba ese impulso. A mediados de sus 20 años ya era una de las actrices más cotizadas de la época de oro, con directores haciendo fila para trabajar con ella. La sobreprotección de Negrete estaba alimentada por algo que nunca logró dominar del todo. Una inseguridad latente ante el magnetismo de Gloria. Ella era vivaz, coqueta y del tipo de mujer capaz de dominar una habitación con una sola mirada. El público la adoraba, y sus colegas también, algo que Jorge sabía muy bien. La fractura más famosa en la reluciente imagen pública de Jorge y Gloria llegó en 1949, durante el rodaje de Rincón Brujo. A escena entró Armando Silvestre, joven, apuesto, con un carisma y una soltura que contrastaban con la imagen más tradicional y disciplinada de Negrete. La química entre Gloria y Armando en el set no se quedó solo en las cámaras. Pronto empezaron los rumores de que su relación laboral había pasado a algo más, y no todos en el rodaje se cuidaban de ocultar las chispas. Una cálida noche de agosto, la situación alcanzó su punto más dramático. Silvestre estaba en la casa de Gloria en la Ciudad de México cuando Jorge decidió sorprenderla con una serenata, un gesto romántico digno de una película ranchera. Acompañado por un mariachi completo, llegó sin previo aviso a su puerta. Desprevenida, Gloria reaccionó rápido. Empujó a Silvestre dentro del closet de su dormitorio, pidiéndole que guardara silencio hasta que pasara el peligro. Lo que Silvestre encontró adentro solo sumó tensión. Una fotografía de tamaño natural de Jorge Negrete, mirándolo fijamente como un centinela que no parpadea. En entrevistas posteriores, Silvestre bromeaba sobre ese momento surrealista, diciendo que casi esperaba que el verdadero Negrete abriera la puerta de un golpe, pistola en mano. Jorge, sin embargo, no necesitó irrumpir para sospechar que algo pasaba. Afuera de la casa estaba, inconfundible, el coche de Silvestre. Cuando entró, ramo en mano y con la música todavía flotando desde la calle, sus ojos se entrecerraron. Preguntó a Gloria por el auto. Ella, sin titubear, dijo que era de un amigo que lo había dejado y se había ido.
Si Jorge creyó la historia o prefirió mantener la dignidad, lo dejó correr, al menos en apariencia. En público, la pareja siguió como antes, apareciendo juntos en estrenos y en la prensa, cuidando la imagen del romance más glamoroso de México. Pero quienes estaban cerca decían que la confianza nunca se recuperó del todo. El episodio se convirtió en una de las anécdotas más recordadas del chisme artístico, una mezcla perfecta de comedia, escándalo y drama. Silvestre no fue el único rival en el amor de Gloria. Antes de conocer a Jorge, ella había estado comprometida con el actor Abel Salazar. La historia entre Gloria y Abel se remontaba a finales de los años 30, antes de su romance con el charro cantor. Estuvieron comprometidos brevemente, hasta que las carreras y las diferencias personales los llevaron por caminos distintos. Sin embargo, el vínculo nunca desapareció del todo. Durante los años con Negrete, corrían rumores en la industria de que Salazar seguía presente, como amigo, confidente y tal vez algo más cuando se daba la oportunidad. Hacia principios de los 50, cuando la relación entre Gloria y Jorge comenzaba a resquebrajarse, la presencia de Salazar resultaba cada vez más difícil de considerar inocente. Amigos de la pareja aseguraban haberlo visto visitar a Gloria con frecuencia durante las ausencias de Jorge por giras y rodajes. El rumor se volvió escándalo cuando, según una historia repetida, tanto en foros artísticos como en salones de la alta sociedad, Jorge habría llegado una tarde a su casa y encontrado a Salazar y Gloria en una situación comprometida. Lo que vino después sorprendió a quienes conocían el famoso temperamento de Jorge. En lugar de gritar o armar un escándalo, dicen que se quedó en silencio. Sacó las llaves de la casa, las puso en la mano de Gloria y le dijo que se quedara con el coche y todo el dinero del banco. Sin añadir palabra, se marchó. No hubo confrontación dramática ni explosión para la prensa. Solo un final callado y deliberado a una relación de 11 años que había definido el romanticismo del cine mexicano. Para quienes creyeron la historia, ese momento confirmó que el verdadero catalizador de la ruptura no fue Silvestre, sino Salazar. En 1952, la separación de Gloria Marín y Jorge Negrete dejó de ser un rumor de columnas de espectáculos y se convirtió en hecho. El anuncio llegó con una sorprendente moderación. En una entrevista con El Universal, Jorge adoptó un tono mesurado, casi diplomático. Describió la ruptura como mutua, fruto de horarios incompatibles y de las exigencias de dos carreras de alto perfil que los mantenían más tiempo separados que juntos. No hubo rencor en sus palabras. Habló con cierta nostalgia y admiración, llamando a Gloria una artista admirable y elogiando su dedicación como madre de su hija adoptiva, Gloria Virginia. De cara al público, fue una declaración pensada para proteger la imagen de ambos, un telón final digno para un romance que había dominado los titulares por más de una década. Pero lejos de cámaras y micrófonos, la historia era mucho menos pulcra. Amigos y colegas cercanos veían a un hombre destrozado por la pérdida. El fotógrafo Raúl Corrales, que documentó muchos momentos de la vida de Jorge, llegaría a decir que Negrete murió más de amor por Gloria que de la cirrosis que acabó con él. Quienes lo trataron en esos años recordaban a un hombre volcado en el trabajo, pero con una sombra permanente. Seguía hablando de ella con afecto, a veces con arrepentimiento y a menudo con una nostalgia que sugería que nunca la soltó del todo. Como Jorge y Gloria siguieron adelante y nunca se olvidaron. Si alguna vez quedó alguna duda de que la ruptura entre Jorge Negrete y Gloria Marín había dejado cicatrices emocionales, el siguiente paso de Jorge pareció disiparla. En 1952, apenas unos meses después de separarse oficialmente de Gloria, se casó nada menos que con María Félix, la doña, una mujer a la que Gloria había detestado abiertamente durante años. La rivalidad entre Marín y Félix no era solo material para los tabloides,
venía gestándose desde principios de los años 40. Ambas eran primeras actrices de la época de oro, ambas con una presencia imponente en pantalla, y ambas competían por papeles de alto perfil. El desagrado de Gloria por Félix era un secreto a voces en la industria, y Félix, fiel a su carácter competitivo, devolvía el sentimiento. Así que, cuando Jorge eligió a María como esposa, muchos en la prensa y el público lo interpretaron menos como un romance y más como una provocación calculada, una forma de herir a la mujer que había sido el centro de su vida. Fuera o no esa la intención de Jorge, la elección y el momento aseguraban que el gesto se leyera como algo profundamente personal. El matrimonio Negrete-Félix, sin embargo, duró poco. En diciembre de 1953, poco más de un año después de la boda, Jorge murió de cirrosis a los 42 años, mientras estaba de gira en Los Ángeles. Su muerte sacudió a México, y el funeral se convirtió en un evento nacional. Gloria no asistió. Su ausencia fue comentada, debatida, y como era de esperarse, convertida en nuevo material de especulación. Algunos lo interpretaron como rencor persistente, otros, como una elección digna para vivir el duelo en privado. Aún así, incluso en la muerte de Jorge, la prensa no pudo resistirse a vincular el nombre de Gloria con el suyo, consolidando su historia como una de las sagas de amor más intensas y recordadas del cine mexicano. En 1958, Gloria entró en otro capítulo de su vida personal al casarse con el actor y productor Abel Salazar, el mismo hombre que algunos creían había sido la cuña final entre ella y Jorge. Este matrimonio también fue breve, durando apenas 2 años antes de terminar en divorcio. Mientras Gloria siguió brillando profesionalmente, en cine, en giras teatrales y más tarde en televisión, nunca volvió a tener un romance tan público, tan apasionado o tan diseccionado por la prensa como el que vivió con el charro cantor. En sus últimos años, cada vez que los periodistas mencionaban el nombre de Jorge, Gloria respondía con cuidado. Hablaba con calidez de su arte, reconocía su historia juntos, pero evitaba confirmar o desmentir los relatos más escandalosos. Su silencio sobre ciertos detalles solo alimentó el misterio, permitiendo que la leyenda de Jorge y Gloria sobreviviera, mitad verdad, mitad mito, y totalmente inolvidable. Al final, la revelación de Gloria devolvió el foco a la pregunta que los admiradores han debatido durante 70 años. ¿Quién fue el verdadero responsable de la ruptura? Algunos juran que fueron los supuestos romances de Gloria los que alejaron a Jorge. Otros insisten en que fue su carácter celoso y controlador lo que asfixió el amor. Tal vez la verdad esté en un punto intermedio. O tal vez solo ellos dos lo supieron con certeza. ¿Qué crees tú? ¿Fue ella? ¿Fue él? ¿O fueron los dos? Si disfrutaste esta inmersión en uno de los romances más célebres de México, dale me gusta, compártelo y únete al debate.